Lo que el Buda dijo sobre la mujer. El Buda dejó muy claro que tanto las mujeres como los hombres podían alcanzar la iluminación y las admitió en la orden monástica de ese entonces como bhikkhunis, que era algo totalmente revolucionario en aquella época. Sin embargo, se cuenta que el Buda se mostraba reticente a incorporar a las mujeres en la orden y que solo lo permitió cuando Ananda, su fiel asistente, se lo pidió por tercera vez. Cuando las admitió, estableció una serie de preceptos para ellas. En las escrituras Mahayana figuran ciertos ejemplos en que se manifiesta que la naturaleza femenina es inferior. Sin embargo, en la misma obra aparecen algunas narraciones sobre mujeres jóvenes que reprenden y desconciertan a ancianos monjes venerables por no reconocer la destreza de la mujer para enseñar las doctrinas. El linaje de ordenación bhikkhuni o monja budista se extinguió dentro de la tradición del budismo antiguo Theravada. Nunca se impuso en el Tíbet y actualmente solo pervive en las tradiciones del budismo sino-japonés. Sin embargo, en la comunidad tibetana, algunas mujeres, llamadas anis, se entregan a la vida monástica. En Tailandia, a estas mismas se les denomina maegis. En cualquier caso, su posición es considerablemente inferior dentro de la organización de los monjes ordenados que viven de acuerdo con los antiguos códigos monásticos. Las comodidades de que disfrutan son escasas, por no decir inexistentes. No obstante, la situación es muy diferente en las comunidades budistas occidentales, que en su gran mayoría admiten a hombres y mujeres con las mismas condiciones. Sin embargo, algunos grupos de mujeres en Occidente y cada vez más también en Oriente tratan de encontrar fórmulas para recuperar la ordenación tradicional de bhikshuni. Bhikshuni en sánscrito, bhikkhuni es en pali. Quizás una posible solución estribaría en importar al budismo Theravada o al tibetano de la actitud existente en China, que parece no haberse interrumpido nunca desde las primeras ordenaciones de mujeres en tiempos del Buda. Resulta imposible predecir si esto se logrará finalmente. En cualquier caso, las mujeres que desean recuperar la ordenación tradicional en países asiáticos se encuentran en una situación que las pondría en una constante desventaja. Al perseguir la igualdad con sus hermanos monásticos, intentando recuperar la ordenación bhikshuni tradicional, esta las colocaría de forma inequívoca en una posición inferior dentro de la organización monacal. Por ejemplo, una de las reglas que tendrían que aceptar establece que todas las monjas, aun cuando tengan 100 años de ordenadas, deben mostrar deferencia en todo momento hacia el monje más joven. Parece, pues, que estas mujeres que buscan la igualdad de oportunidades y que desean ser ordenadas en la religión budista, tal vez deberían abandonar la cuestión de la ordenación bhikshuni tradicional y adoptar uno de los nuevos modelos de órdenes
y prácticas que en la actualidad surgen en Occidente y en los cuales tanto hombres como mujeres reciben la misma ordenación y gozan de las mismas oportunidades. Los monasterios de monjas son mucho menos importantes en número e influencia social que los de los hombres, e incluso en algunos países como Japón son ya casi inexistentes. La razón de esta escasez de monacato femenino tiene una explicación muy práctica. Tradicionalmente, se consideraba que la forma en la que una persona laica podía procurarse buen karma para su siguiente renacimiento era acumular méritos sosteniendo con su generosidad material la práctica espiritual de los monjes dedicados exclusivamente a la meditación y estudio del Dharma budista. Cuanto mejor es la práctica espiritual del monje y mayor grado de realización espiritual tiene, mayores méritos acumula la persona laica que le apoya. Por lo tanto, los maestros más afamados obtenían mayores recursos materiales para sobrevivir. Las monjas tenían mucho más difícil su supervivencia económica, puesto que siempre se consideraba que su realización espiritual era de menor valor que la de un monje, y por lo tanto no procuraba tanto mérito kármico. Debido a estas dificultades de supervivencia de los monasterios, las ordenaciones de monjas han ido disminuyendo con el paso de los siglos en la mayoría de los países del mundo budista, ya que solamente una monja abadesa puede ordenar a otra monja en presencia de monjes varones, con lo que las posibilidades disminuyen. La excepción a la regla la constituyen algunos países como Taiwán, en el que existe un mayor número de monasterios de monjas y se observa que la importancia social de la mujer es mayor que en la mayoría de los países de tradición budista. Otra consecuencia especialmente acusada es la falta de modelos espirituales femeninos. Apenas existen budas y bodhisattvas femeninas, arhats, mujeres y maestras. Los enseñantes de prácticamente todas las tradiciones budistas afirman que siempre hubo algunas célebres mujeres cuya práctica y enseñanzas fueron notorias, pero los responsables de la transmisión no tuvieron interés en registrar sus historias. Escasamente hay algunas referencias. Y así, la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿De dónde pudo surgir la idea de que la condición de mujer es un obstáculo para la iluminación? ¿Quiere decir esto que las enseñanzas del Buda están limitadas a los hombres? ¿Que la mujer no puede alcanzar la iluminación por su condición de mujer? ¿O que está más lejos de realizar su auténtica naturaleza original porque esta naturaleza se manifiesta en femenino? Ciertamente no. A poco que se escuche y se conozcan las enseñanzas del Buda, más aún en la medida en que se vislumbra el alcance ilimitado, trascendente y no dual de las mismas, es obvio que es un despropósito el planteamiento de la inferioridad de la mujer con respecto al hombre para realizar la iluminación. Sin embargo, y paradójicamente, a diferencia de las tradiciones cristianas, no existe tampoco ninguna tradición budista que, teóricamente, ponga impedimentos
a la existencia de maestras que transmitan el Dharma, la enseñanza budista, con la misma autenticidad que se le supone a un maestro varón, siempre y cuando hayan sido reconocidas como tales por otro u otra maestra, pues esta es la condición para la transmisión del Dharma en el budismo. No obstante, en la práctica, como hemos visto, las maestras son muy escasas, no así las mujeres budistas practicantes, monjas o laicas, que son legión. ¿Y qué sucede en Occidente? En los últimos 20 años, la eclosión del budismo en Occidente es más que notable. Está creciendo como una semilla en tierra fértil, respondiendo a las necesidades de hombres y mujeres de sociedades altamente tecnificadas, pero empobrecidas a nivel espiritual. En Occidente, el budismo está enraizando en una sociedad en la que las formas sociales están dignificando progresivamente la figura de la mujer. Pero esta dignificación está todavía más en las intenciones y legislaciones que en el fondo. Y así pasa también en las comunidades budistas occidentales, en las que todavía tienen que evolucionar las formas culturales heredadas de los países de origen, ceremoniales medievales y jerarquías feudales, en las que el papel de la mujer es claramente secundario. Para una mujer practicante budista en Occidente, el camino espiritual se le presenta sembrado de ricas paradojas. Mientras que por un lado proviene en muchos casos de un medio familiar y cultural de educación judeo-cristiana y en la que no encuentra la suficiente nutrición espiritual que anhela, por otra parte se encuentra con la fuerte impronta patriarcal de todas las tradiciones budistas. En relación con esta falta de referencias femeninas, nos encontramos con que la forma de transmitir las enseñanzas, en general, está orientada hacia los practicantes varones, hacia su psicología y roles sexuales y tradicionales. Para advertir esta orientación marcadamente masculina, es necesario ser mujer practicante y haber investigado cuál es el origen de cierta incomodidad que hace aparición antes o después a lo largo de la práctica. Esta incomodidad tiene su origen en la mujer que practica, teniendo como referencias las enseñanzas de maestros, la invocación de bodhisattvas y budas, patriarcas, lamas, un universo de seres altamente evolucionados, casi siempre hombres. Así que, inconscientemente, las mujeres tienden a considerar que hay algo en ellas que no funciona, porque no se sienten totalmente encajadas, mientras valoran más las actitudes y aptitudes de sus compañeros espirituales y maestros. Sin embargo, como hemos dicho, a diferencia de las tradiciones cristianas, en la que está establecido orgánicamente cuál es el funcionamiento de la Iglesia en cuanto al reparto de roles masculino y femenino, en las tradiciones budistas no existe ninguna prohibición para la mujer en cuanto a impartir enseñanzas, y la única limitación es la que impone la propia sangha o comunidad de practicantes, en la que la transmisión de maestro a discípulo cobra una gran importancia. Las limitaciones son, pues, las que la propia idiosincrasia de la comunidad y especialmente los maestros imponen. Oficialmente,
No hay ninguna norma religiosa que impida a una mujer ser reconocida como maestra del Dharma si otro maestro o maestra así lo reconoce.